Nabor Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena. Ayer un compañero de bancada decía que la oposición tiene tanta moral que la tiene doble. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Ese es un tema de doble moral. Porque hoy los que se suben a tribuna a hablar y venir como adalides de la justicia, la democracia, los derechos humanos, resulta que la atropellaron todo el tiempo. Resulta que estas personas que suben tuvieron cargos importantes cuando estaba este periodo de imposición, este periodo de avasallaje, este periodo de imposición. Hoy vienen aquí a hablar justamente de democracia, de justicia, y creo que esa es una doble moral. Pero también se llenan la boca hablando y diciendo que tenemos que olvidar el pasado, que no mencionemos al pasado. No, señoras, señores, y a todos aquellos que nos están siguiendo en el canal del Congreso, les digo, aquellas señoras, aquellos jóvenes, no olvidemos el pasado de ninguna manera. Y digamos de la gente a nuestros hijos, justamente, que en el 68, en esa matanza cruel de estudiantes, quien fue el responsable fue Gustavo Díaz Ordaz, hay que decirlo por su nombre, y que utilizó al ejército justamente para ese asesinato cruel. Y tenemos que decir del 70 al 71 con el halconazo, que el responsable fue Luis Echeverría. Y también tenemos que decir quién fue el que pactó con la narcopolítica, que fue Carlos Salinas de Gortari, con sus letras. Y tenemos también que decir quién fue el que hipotecó al país con el Fobaproa. Me gusta mucho cuando los senadores sacan sus libros, hablan de historia, de grandes próceres de la historia, y señalan épocas y etapas muy importantes del desarrollo de este país. Pues quiero decirles que esta parte que estamos mencionando también es parte de la historia, y que va a quedar en los libros de historia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y que sepan exactamente, por ejemplo, y yo estaba en el tema del Fobaproa, cómo Ernesto Zedillo hipotecó este país y seguimos pagándolo, Y hay quien dice, ya pasó, olvidémoslo. No, no, de ninguna manera se puede olvidar. Y después tenemos que mencionar justamente quién siguió. El primer responsable del huachicol en México, Vicente Fox. Y está consignado por medios de ese tiempo y por publicaciones que él sabía que habían buques de Pemex que iban directamente al mercado negro de Europa, es decir, las gasolinas. Fue el principal huachicolero de este país, y eso lo tienen que saber los jóvenes, las mexicanas, los mexicanos. No tenemos que olvidar la historia para que no se repita, que no se repita, que los mexicanos no seamos de memoria corta. Y después, ¿quién sigue? Felipe Calderón Hinojosa. Y sí lo han mencionado, por supuesto que ha sido el que llenó de sangre nuestras calles, pero también lo hizo tomando en cuenta el ejército, pero de manera inconstitucional. Y lo utilizó justamente para hacer guerra. La diferencia hoy es que nosotros queremos hacer la paz, aunque les parezca utopía, tenemos y queremos y ansiamos hacer la paz. Y el próximo presidente, el que le siguió, Peña Nieto, que siguió con esta política absurda y sorda, sin control y sin dirección, y que lo único que hizo fue enriquecerse a él y los más cercanos. Y hoy vive campante en España como virrey. Esos son los presidentes que nos dejaron este país en cenizas. Yo por eso decía, y se los digo de una vez y claro, este país nos lo dejaron en cenizas. Hoy, a 4 años, estamos reconstituyendo y reconstruyendo al país. Aunque usted lo dude, aunque usted lo duda. Hoy estamos reconstruyendo el país que ustedes dejaron en cenizas. Pero lo vamos a sacar adelante, y eso se lo aseguro. No podemos equivocarnos y no podemos dar marcha atrás a la estrategia de seguridad. Sería un error gravísimo. Y les voy a decir por qué. Y lo comentaba ayer. Tenemos policías municipales que no tienen la secundaria ni la primaria. Tenemos policías estatales que están por las mismas y que no están preparados físicamente. El Fortasec se utilizó en la mayoría de las ocasiones para que los presidentes municipales se quedaran o tuvieran camionetas blindadas. Eso no se puede dar. Hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y que la voy a decir, que dice que nadie, absolutamente nadie, vale por sus pensamientos secretos. Que nadie vale por su timidez o por la cobardía. Que el hombre vale por la causa a la que sirve, por una bandera que enarbola y por la huella que imprime a su tiempo. Y quiero decirles que hoy estamos jugando ese papel. Y yo acepto el reto, Vamos a ver en poco tiempo quién se equivocó. Y les aseguro que el pueblo se los va a demandar, como les ha demandado su decisión en la reforma eléctrica, y como les va a cobrar la factura en el 23 y en el 24. Este país va a seguir teniendo un gobierno de Morena porque tenemos una razón. Nos asiste la razón moral. Y por eso en poco tiempo tenemos 22 estados y tendremos 24. Miren, tenemos un presidente que quiere a su país. Un mexicano que quiere totalmente a su país y lo ha demostrado en todas las acciones. Yo soy un convencido que la Guardia Nacional se va a profesionalizar. Que en poco tiempo tendremos policías preparados, titulados,
física, mental y estudiantil o educativamente. A eso es lo que apostamos, a tener policías municipales que tengan preparación física, que tengan escuela, que quieran a su país, que tengan identidad. Y yo creo que ese es el espíritu de estas reformas secundarias, amigas y amigos. Yo estoy convencido de eso. Veamos hacia adelante, reforcemos la Guardia Nacional. No es tiempo para regresar al pasado porque no tenemos la infraestructura, no tenemos las armas, no tenemos la gente preparada para hacer frente al crimen organizado que hoy está dentro incluso de las policías estatales y municipales y que fue una herencia de muchos años de gobiernos del PRI y del PAN. ¡Que viva México, amigos! ¡Vamos adelante! ¡Que viva Morena!